Mari Mari Compuché, queridos estudiantes, hola, ¿cómo están en Mapudungún? Me presento, mi nombre es Natalia Palma Yebul y soy su profesora de Lengua y Literatura. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, en sus hogares, y les envío un fuerte abrazo a ustedes y también al profesor Arturo, quien los estuvo acompañando en las cápsulas anteriores. A continuación, en esta cápsula te vamos a dejar un desafío que tiene que ver con los textos informativos. Si tienes alguna duda con la clase, al final te voy a dejar mi mail para que puedas resolverlas. Cuídate mucho, Peucayán y adiós. Bienvenidos, queridos estudiantes. Para mí es un agrado comunicarme con ustedes y que se encuentren lo mejor posible junto a sus familias. Vamos a desarrollar una nueva cápsula de lengua y literatura. Antes de empezar este nuevo desafío, les recuerdo que deben tener cerca esta cápsula, la guía, el texto del estudiante, su cuaderno para tomar apuntes y 30 minutos al menos de atención y concentración para poder desarrollar de manera óptima esta instancia de aprendizaje remoto y, finalmente, desconectarse de todas las redes sociales para que su atención no se desvíe. Recuerda que siempre puedes volver a revisar esta cápsula por si te queda alguna duda. ¡Avancemos! ¿Qué vimos anteriormente? Bueno, hace dos ya trabajos anteriores y cápsulas y guías, tú has estado revisando temas que tienen que ver con la argumentación. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir a la cápsula anterior a la anterior, en la cual tuviste una cinta cinematográfica llamada Invictus, la cual te permitió realizar un análisis crítico de ciertos pasajes relevantes de la historia universal, en específico de Sudáfrica, y desde allí hacer una distinción entre hecho y opinión, además de evidenciar el proceso de escritura, el cual es diametralmente distinto a leer y requiere el uso de sinónimos y un proceso de revisión por un tercero para que sea entendido por otro. Y desde ahí realizar nuestra escritura crítica, la cual no se refiere solo a criticar porque algo no me gusta, sino mostrar una mirada reflexiva frente a un tema. ¿Qué veremos hoy? Bueno, giraremos frente al texto argumentativo y los estereotipos, la situación de enunciación, estructura de la argumentación y también para finalizar una actividad propuesta. Empecemos. Los invito a ver y a observar y reflexionar sobre un video que habla de conceptos de estereotipo y también sobre la rebelión del cuerpo. Observémoslos y después vamos a conversar sobre él. Dama, sumisa, buena madre, virgen, sin celulitis, tolerante, sin estría, perfecta, bonita, femenina, calladita, piolita, joven, fiel, hétero, delicada, postergada, obediente, rubia, dócil, flaca, independiente, pero no tanto, inteligente, pero no tanto, trabajadora, pero no tanto, exitosa, pero no tanto, depilada, curvilínea, comportada, dueña de casa, esposa, casada, sexy, pero recatada. Muy bien, un video potente. Vamos a conversar un poco entonces y contextualizar el video que ustedes acaban de ver. Para entender a esa mujer que nos nombra muchas características, debemos saber que ella se llama Nerea de Ugarte y es una activista social de profesión psicóloga que su carrera profesional la ha volcado a empoderar a las mujeres para que dejen las presiones sociales y construyan su identidad. Además, desde lo clínico, trabaja en terapia feminista para contrarrestar las consecuencias de los abusos o violaciones de sus pacientes. Sin olvidar la creación de un colectivo de y para mujeres para fortalecer la autoestima y autoconocimiento del cuerpo y crear conciencia de la presión que producen los estereotipos. Les dejo su página de Instagram por si les interesa aprender un poco más de ella o involucrarse en el tema.
Avancemos, queridos estudiantes. El video que acabamos de ver nos evidencia cómo funcionan los estereotipos. Pero, ¿qué son los estereotipos? Según la RAE, es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Los estereotipos son creencias sobre grupos humanos que se crean y se comparten dentro de una cultura y que permanece por los siglos de los siglos. Pero no solamente eso, además existen diversos tipos de estereotipos. Uno de ellos es el social, que son creencias positivas o negativas sobre las características de un grupo social. Son impresiones que la gente se forma sobre un determinado grupo, al asociar características y emociones particulares con grupos específicos. Ejemplo, ¿cuál es la visión que tenemos de los médicos, profesores, basureros? ¿Seremos todos en realidad la primera línea de esta pandemia? Avancemos con otro tipo de estereotipo, el étnico. Estos son generalizaciones referentes a determinado atributo de un grupo étnico que puede ser considerada como injustificada por parte de un observador objetivo. Un estereotipo étnico está en función de una opinión generalizada sobre los rasgos atribuidos a una determinada etnia. Por ejemplo, ¿qué se dice de los mapuches, de los incas o de los chinos? También existe el estereotipo sexista, el cual se adjudica mayor jerarquía y valor a un sexo que a otro. Por lo general tienden a minimizar a niñas y mujeres y sobrevalorar a niños y hombres, sin que exista una razón para ello. Y finalmente existe o podemos conocer el estereotipo etario, que es aquel que clasifica a las personas según su edad y el supuesto comportamiento ante distintas situaciones. Por ejemplo, tú eres muy pequeño para opinar sobre la política. O también otro ejemplo podría ser, al contrario, tú eres muy viejo para hacer deporte. Ahora, con respecto al video que vimos anteriormente, ¿qué estereotipo crees tú que está presente? ¿Solo hay un estereotipo o hay más de uno? Ahora vamos a ver lo que se llama o se denomina situación de enunciación. Según la RAE, enunciar es expresar con palabras una idea. También, enunciar es aseverar algo. Y también es exponer el conjunto de datos de un problema. Además de la definición que nos expresa la RAE, podemos encontrar otras que son de uso cotidiano, como por ejemplo, exponer, expresar, declarar, decir, mostrar. ¿Qué cosa? El mensaje. Podemos determinar que la situación de enunciación es la situación o circunstancia en la que es emitido el mensaje. Usted, como lector ávido, debe ser capaz de identificar el propósito comunicativo, los cuales pueden ser informar, entretener, convencer, persuadir a otros. También es relevante caracterizar al receptor, a quien va dirigido el mensaje, de manera objetiva. El emisor también debemos caracterizarlo, quién es, qué labor realiza, cuáles son los espacios donde emite su texto. Debemos cuestionarlo también para saber su verdadero propósito. Y finalizando la situación enunciativa, es relevante conocer cuál es el tema en cuestión. Identificar el concepto, palabra u oración nos va a permitir delimitar el mensaje. En el texto argumentativo existen dos propósitos. El primero es convencer, que según la RAE es incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Y el segundo es persuadir, que según la RAE es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Lo interesante de esto es cómo se logra ese cambio de actitud, convencer a partir de argumentos lógicos y persuadir a partir de argumentos emocionales, y por lo tanto la permanencia de ese cambio de actitud es relevante. Si se utilizan argumentos lógicos, este cambio sería permanente. En cambio, con el argumento emocional, la modificación de la conducta será momentánea, y por ende el cambio solo permanecerá hasta que logre el objetivo de la persuasión. Ejemplo. Imagínense ustedes pidiendo permiso a un familiar, ya sea mamá, papá u otro familiar con el que usted viva, para salir a una fiesta. ¿Qué argumentos utiliza? ¿Qué desea provocar en ese familiar? ¿Convencer o persuadir? Les dejo este interrogante para que piensen en ella. Avancemos. Ahora conoceremos la estructura de la argumentación. Y vamos a conocer de manera a grosso modo. En las siguientes cápsulas iremos profundizando mucho más allá. Pero veamos lo general.
Bueno, la estructura de la argumentativa se clasifica en la tesis. Y la tesis es una opinión personal y por la cual se sustenta la argumentación, por lo cual no puede o no debe existir un juicio de valor, ya que es fácilmente bloqueada si usted agrega un juicio de valor. También la sigue la base, y la base es nuestro primer argumento lógico por el cual o por el que se sostiene la tesis. O sea, la tesis necesita de la base para sostenerse. También existe la garantía. La garantía constituye el nexo que permite vincular la tesis con la base, es decir, explicita la relación entre la idea defendida, tesis, y su primer argumento, base. Une tesis y base. Y el respaldo. El respaldo son todas aquellas personas, instituciones, ejemplos o citas que te permiten sustentar la garantía. O sea, todos estos elementos para crear una buena argumentación son necesarios. Pero veamos ejemplos para que te queden más claros. Revisemos un ejemplo entonces. Vamos a hacer un ejemplo de tesis. A ver, y voy a utilizar a la profesora de lenguaje hacia mí para no herir sentimientos ni susceptibilidades de nadie. Así que revisemos. ¿Sería una tesis correcta decir la profesora de lenguaje es fome en las clases remotas? Qué triste. No es una correcta tesis porque está emitiendo un juicio de valor al decir que es fome. Entonces no nos sirve como tesis. ¿Cómo lo podemos decir de otra manera para que sí nos sirva como una tesis? La profesora de lenguaje carece de didáctica en las clases remotas. Sí, esa sí es una tesis adecuada, puesto que no está emitiendo un juicio de valor, sí está emitiendo una opinión personal, pero con argumentos. Sí es una tesis. Una base adecuada para esta tesis podría ser la siguiente. La profesora no utiliza Classroom. Por eso no tiene o carece de didáctica en las clases remotas. Claro, nos serviría como base puesto que justifica y sustenta la tesis planteada anteriormente. ¿Por qué la profesora carece de didáctica? Porque no utiliza Classroom. ¿Cuál sería la garantía más adecuada para esta base y esta tesis? La profesora no ha dado a conocer la clave de acceso en el blog del colegio. ¿Se relaciona esta tesis con esta base y esta garantía? Sí, porque al hablar del acceso al blog del colegio estamos hablando directamente del Classroom que está planteado en la base y que finalmente sustenta la tesis. La profesora no tiene didáctica porque no utiliza Classroom y además porque no ha entregado la clave de acceso en el blog del colegio. Sí es una garantía adecuada. Y finalmente podremos ver el siguiente respaldo. El profesor de educación física publicó en el blog del colegio la clave de acceso. Es decir, acá tenemos un respaldo en el cual el profesor de educación física sí es un buen profesor o sí tiene una buena didáctica porque él entregó la clave de acceso y eso le permitió tener una mejor didáctica que a la profesora de lenguaje. O tendré que aprender del profesor de educación física. Aquí pueden observar entonces que cada uno de los elementos de la estructura de los textos argumentativos de la argumentación está presente. Tesis, base, garantía y respaldo. Además de esto, y otro elemento que se utiliza para argumentar son los modos de razonamiento, que son formas de establecer relaciones entre la estructura de la argumentación, tesis, base, garantía y respaldo, para que ésta resulte lógica y válida, ya que es importante la veracidad de la información expuesta. Pero los modos de razonamiento los vamos a ver más adelante, porque son bastante amplios y hay que ver muchos ejemplos para poder diferenciar uno de otro. Bien, llegamos a la actividad entonces. En la guía propuesta vas a encontrar esta actividad que también estuvo propuesta en la guía anterior que el profesor Arturo te dejó. Pero aquí la ahondamos mucho más y la extendimos también. Hay preguntas iniciales que tienen que ver con el video que viste al principio y también hay una actividad posterior que tiene que ver con la creación de tu propio texto argumentativo. Entonces te invito a desarrollarlo y también te recuerdo que esta actividad está en la página de 128 de tu texto escolar y puedes revisar el texto y ver la imagen a color y luego resolver las preguntas, que son las mismas, incluso de la guía anterior. Si tú ya las resolviste en la guía anterior, no las hagas de nuevo, solo realiza la actividad al principio, que está al principio, y la actividad que está al final, para que puedas completar tu aprendizaje en totalidad. Bueno, sin más, para finalizar con todo, con esta cápsula, deseo felicitarte por tu responsabilidad y constancia. Si has llegado aquí es porque has trabajado de manera autónoma y has podido desarrollar todas las guías planteadas por los profesores y las actividades. También te invito a informarte y a tratar de desarrollar las actividades que estamos planteando, si no lo has hecho, porque te van a ayudar en el crecimiento de tu aprendizaje y de tu conocimiento en general. Así que
Bueno, ahora yo me despido. Les recuerdo que deben cuidarse y así podremos volver a vernos pronto. Ánimo, ya queda poquito, y a mantener los cuidados con respecto al coronavirus para que no nos contagiemos. Cuídense mucho, un abrazo fuerte y nos vemos en una próxima cápsula educativa. Adiós.